¿Qué? ¿Empezamos con el debate? Pues nada, ¿qué te ha parecido el cómic de Calazras? Bueno, hay que decir, ya te he explicado que yo verdaderamente de tema de manga pues he tocado muy poquito en toda mi vida. En este caso concreto pues fue mucho por el tema de Angie. Pero... ¿qué personaje? Pero la verdad, te voy a decir una cosa, me ha sorprendido. Gráficamente me parece muy bien trabajado. Es un tema muy hilado, me parece que está... me ha gustado mucho cómo ha aplicado todo el tema de postproducción. Postproducción en este sentido sería aplicado a tramas mecánicas, a trabajo de Photoshop en degradación de grises y tal. Está muy bien llevado, o sea, me da una representación perfecta. El trazo es muy limpio y a mí lo que más me ha gustado es el trazo. El trazo es muy limpio. O sea, no tiene por qué desmerecer en absoluto, me parece, a ninguna obra del medio. Sí que me pilla un poquito a contrapié, pero yo ya no sé si es por deformación profesional de que la lectura manga es otra generación. Es otra generación. A mí, hay que explicarlo así. A mí sí me ha gustado, pero sin embargo me ha faltado otros recursos o otros tópicos del manga. Sobre todo esa parte, ya te digo, esa parte un poco pervertilla, un poco tal, que suelen tener le falta todos. El puntito. Te falta ese puntito. Claro, que el problema de ponerse a uno mismo de protagonista es que no te puedes poner de pervertido porque... ¿Sabes lo que te digo? Igual suena mal decirlo, ¿no? Que sea uno un pervertido al principio. Y de hecho es un alter ego de él, vamos. Ahí cuando llega con la chica, no sé qué, tal, esa escena. Es curioso. Es imaginativo, o sea, tienes que casi como que tienes que conocer más al autor como personaje. Sí, es que más que al... Y entonces ahí es donde me chirría un poco la cosa, porque dices tú, bueno, vale. Claro, es que hasta qué punto... Yo te lo compro. ¿Hasta qué punto es un producto de marketing, el cómic, aprovechando el éxito de Calazras, claro, que un cómic con entidad propia? Ahí o sea, está. ¿Es algo comercial o no? ¿Es algo de arte? ¿Hasta qué punto llega el personaje y hasta qué punto llega...? Claro. Es más, este vídeo lo hemos hecho un poco así por eso, porque vamos a intercambiar papeles, vamos a hacerlo... Qué guapo te queda el pelo. Si es que me lo voy a poner azul. Pero es verdad que a mí sí que alabo mucho el trabajo de Angie. O sea, me parece, profesionalmente hablando, sí que es un trabajo cojonudo. O sea... La narrativa, me gusta la narrativa, que en ningún momento te pierdes, sí. Está y vamos, te puede gustar más o menos la estética, te puede gustar más o menos... O la historia incluso, porque la historia en sí no es que esté mal, no está mal. Quizás un pelín lenta que no acaba de despegar, que no acaba de... apunta a unas cosas, pero dime, dame cosa, dame... No se enreda ahí, que se entretiene demasiado con lo de la chica, que bueno, estaba bien, pero la chica me interesa menos, me interesa más la locura de él. ¿Por qué sale la locura de él? Esa esquizofrenia que tiene, de dónde viene, por qué la atacan, y quiero más de eso, que eso es más la parte manga, que la otra historia que es menos atípica. Tampoco me ha quedado muy claro de dónde transcurre. Yo imagino que transcurrirá en su ciudad, no en Japón. A mí me ha quedado un poquito ahí como entre dudas. A mí, es que la duda es la misma que tengo yo, o sea, básicamente es... ¿Qué coño está pasando aquí? Claro, o sea, te queda, ¿qué coño está pasando pues aquí? Cuando se disfraza y tal, que es algo que suele hacer habitualmente y tal, se disfraza de sus personajes favoritos y tal, es algo que hace, claro, mezcla su día a día, la realidad, con una ficción... Claro, una cosa que hago es que si no conozco la obra, o por la razón que sea, o porque no la conozco tal, me gusta leerla de mano sin leer nada. Una vez que me la he leído, normalmente sí que me gusta... documentarme un poquito en foros, en internet y todo esto. En este caso no he encontrado unas referencias, aparte que no sean físicas de las propias personas que lo están haciendo, unas referencias que sean representativas. O sea, dices tú, bueno, o sea, que tengo que evaluarlo como un cómic normal. Bueno, tiene muchas referencias, pero claro, son de manga. Claro. Son de manga y tiene palabras, o sea, algunas palabras así japonesas y tal. Son otakus, como vienen a ser los otakus que son muy fans del anime y bueno, y viven ese mundo. Yo imagino que será aquí en España, pero bueno, que podía haber transcurrido perfectamente en Japón, o podía haber puesto un personaje, por ejemplo, tampoco es muy habitual que sea un personaje adulto, el protagonista de un manga. Normalmente suelen tener todos, por definición, 16, 17 años, siempre están estancados en esa edad, ¿no?
Y bueno, después hay de todo, ¿no? Pero bueno, es como intentar copiar un género, pero después para contar algo completamente distinto. Porque realmente un manga nunca va a contar la vida de un otaku. Porque ya están viviéndolo. No sé si me explico. Sí, es su vida. O sea, es una cosa que tú consideras normal. Entonces, claro, dentro de esas 3 o 4 de esas 4 o 5 referencias que hace, realmente es una historia un poquito distinta de lo normal, ¿no? Es un... Yo lo que me gustaría es que hubiese gente que incluso dijese en el canal y tal, dijese, oye, pues mira, me parece que estáis equivocados o no tenéis ni puta idea de lo que estamos hablando. Que puede ser, o sea, vamos a ver, esto es una cosa, estamos hablando de opiniones, al fin y al cabo. Pero yo me he sentido muy desvinculado. O sea, aparte de... quitando la parte... Es decir, si ya no tengo la parte referencial de internet, digo, si esto me llega en los años 80, donde no hay ningún tipo de información que ya está globalizada y tal, y me lo quedo y tal, me lo leo, y a mí yo diría que es un cómic lento. Para mí, me parece un cómic muy lento, que mete una serie de referencias que no consigo coger. A lo mejor es porque yo estoy mayor. Yo sí las cogí, la mayoría de ellas sí las cogí, ¿eh? Y tal, y hay otras cosas que dices tú, bueno, pues esto me parece con cierto interés, sobre todo el tema, por ejemplo, de la relación que tiene virtual y tal, y todo ese rollo, pues eso me moló. Pero eso es la parte que más me gusta. Esos dos mundos, que eso es muy manga, eso es muy... meter ese universo y esa fantasía, porque eso llega a ser incluso fantasía, incluso un momento que son casi luchas tipo... Es el típico enfrentamiento del típico duelo. Típico malote de primeras que es un masilla, pero empieza a darle un poquito de caña, un poco... Ese tipo de enfrentamientos está muy reflejado y lo vemos en todo. O sea, lo vemos hasta en Pokémon, lo podemos ver en Saint Seiya, lo podemos ver en todo ese tipo de... Y eso lo respeta al 100%. Que después el personaje es distinto, no es habitual un personaje así en un anime o en un manga. Lo de la relación, la chica es más plana, no puede ser. Que decir, o sea, está ahí porque está buena y punto, y viste muy mona. El amigo es el que tiene un poquito de chicha. El amigo es el que tendría que ser el típico amigo verde. El típico, igual que tiene que haber un viejo verde también. Tiene que haber un... Y la Loli sí, la Loli está clavada. La Loli es de otros personajes que me gustó mucho. La Loli es el personaje ese pequeñito, la chiquita pequeñita. Para mí, que ahí empieza como su locura y tal. Mi pequeña campanilla, que llamo yo. O sea, sí. La pequeña campanilla que salía ahí. Pues tiene... Eso sí que lo respeta muy bien, ¿no? O sea, coge lo que realmente no sé si es que lo que le interesa para la historia que él cuenta y tal. Pero vamos, que podría haber contado esta historia con otro estilo y no hubiera pasado nada. Y no hubiera pasado nada, exactamente. Sí que me gusta mucho la parte visual. En Calatras en concreto, la parte visual es una... Para mí, es una pasada. Es una pasada. Y ves que esto lleva ciertamente, pues mucho trabajo, porque aunque sea simplemente trabajar las máscaras para hacer de gradiente de grises, porque es un gradiente de grises, no hace... Mira, pues aquí hay una viñeta preciosa y tal, que ves, y esto está trabajado con máscaras y ves que hay muchas ganas de ser impactantemente visual, o sea, es una cosa visual que te llega. Entra por los ojos. Exacto. Pero luego me falta, digo, pero no me ha quedado claro la estructura. Yo estoy casi seguro que en el segundo tomo nos va a pegar la hostia. Nos va a pegar la hostia de que se va a poner más plus. Porque es algo habitual que le gusta a él, que lo nombra muchas veces en los vídeos. Y es algo que también suele pasar mucho en los cómics, en los manga. Una parte empieza muy cómico, muy ligero, y de pronto te mete toda la mitología. Claro, pero la primera a ver si lo consigue, que no es fácil. Claro, es que la primera parte a mí me parece bien que sea de presentación. Pero es una presentación ligera, es como jajaja, y después ya verás cómo se va a poner serio. Lo que no sé si va a hacer 3, en principio son 3, pero igual sigue haciendo más, o a ver cómo se vende. Yo creo que sí, porque también es caro, es lo que decíamos, que era caro. Para lo que es... El tema del precio... Este sería el equivalente japonés. Aunque este ya tiene algún tiempo, debido a que sería incluso lo que más se parece un poco al estilo de dibujo. Este vale 7,15. En su momento valía. Ese vale 12. Sí, y las páginas son similares. Incluso los Dragon Ball, que están reeditados hace poco, los primeros episodios, eran a 10 euros. Voy a ponerlo, voy a buscarlo. El Dragon Ball, que tenemos aquí, siendo bastante más gordo y papel bastante mejor. Bastante más gordo y con páginas a color. Pues este no, es que estaba, el primer tomo estaba a 2 euros, pero era de oferta, pero es que después están mucho más caros, a 8 euros o 7 euros. Explícame un poco, ¿por qué es tan caro? No es un misterio de nadie, a veces sale más barato, a veces comprar algunos derechos fuera
fuera de España de algún cómic y la distribuidora luego que tal. Aquí lo que tienes que pagar de verdad es a un dibujante, a un guionista. Tienes que pagar, en este caso que no es a color, no tienes que pagar a un colorista, pero la parte, digamos, gráfica finiquitada a un rotulista, que tienes que rotularlo, obviamente. Son muchas personas que están trabajando para sacar el cómic en español. Sin embargo, claro, eso encarece mucho. Entonces, claro, te lo sacan por 12 pavos o 13 y tal. Sin embargo, tienes este por 9 euros y es el doble. La diferencia económica es bestial. Es más, muchas editoriales les sale más rentable simplemente. Nadie quiere publicar nada propio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y esto es una crítica. Yo creo que ya nos hemos pasado del tema del anime. O sea, nos hemos pasado a un tema ya un poco más tal. Realmente es que no compensa que haya industria del cómic autopublicada en España. De esto hablaremos porque hay muchas cosas en Asturias que podríamos hablar de esto y bueno, el resto de España. Pero realmente es muy, muy caro hacer un cómic español. Bueno, yo creo que para terminar, yo sí espero con ansia el segundo tomo, a ver que nos pegue esa gran sorpresa el señor Calatras. Y esperemos a ver si podemos encontrar a Angie que nos cuente un poquito más. Y esos yo me voy a escapar. Yo noto que no habléis de Marvel o de DC. Tú huyes, ¿no? Yo huyo directamente. Bueno, pues tendré que empezar a estudiar un poquito en este sentido. Pues verdaderamente a mí lo que me encanta es que ahora precisamente hay un verdadero boom. Ya me gustaría que antes hubiera tantas autoras como hay hoy en día, encima autoras que son aquí asturianas, joder. Es que en tu época era un campo de nabos los que dibujaban. No digas campo de nabos, que suena muy mal, que estamos en YouTube, que luego nos lo cortan. Bueno. Pues eso, que las mujeres al poder y con el anime. Y ahora sí. Y ahora verdaderamente sí hay este tipo de calidad, este tipo de trazo, este tipo de saber estar y saber cumplir, bienvenidas. ¿Habrá anime de esto? ¿Hará anime de esto? Si lo van a hacer del Rubius y de Wismichu, de esto lo harán. Es cuestión de negociar. Basta ya. Hola, buenas. Queríamos añadir un par de detalles al vídeo que hemos grabado sobre el debate y era comentar un par de cosillas. Os voy a enseñar un par de ejemplos de cómics. Por ejemplo, que también es de Planeta, como el cómic de Calatras. Y veis, el título está arriba, el autor. El nombre de la obra está arriba. El nombre de la obra, otro anime, ¿ves? Se ve, además contrasta con el dibujo para diferenciarlo bien. Tenemos otra, Chicho Terremoto, ¿veis arriba? Nombre. Chobits, otra obra, Chobits, la parte de arriba. Incluso otras obras que son La Liga de los Hombres Extraordinarios, ¿veis que está el nombre arriba? ¿Qué ocurre con el de Calatras? Que resulta que no se llama Calatras, se llama Anime Mind. El nombre del artista está arriba. Da bastante confusión. Aparte de que el nombre, por culpa del dibujo, que es parecido de colores, se lo come. Y da confusión. Cosa que a nosotros también nos confundió y estuvimos haciendo todo el vídeo llamándolo el cómic de Calatras. Que bueno, no deja de ser el manga de Calatras también, ¿no? Pero el verdadero nombre se llama Anime Mind. Pequeña confusión, error mío. Tenemos que habernos documentado un poquito mejor. Pero es verdad que el diseño da un poquito de confusión. Editado por Planeta.